Familias, empezamos. Bienvenidos al cuarto ya vídeo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por todo el feedback que me estáis dando. Porque es fantástico, porque esto nos viene genial a los profesionales, porque muchas veces nos sirve un poco para reactivar ciertas cosas y ciertos conocimientos que tenemos ahí, que ya hemos compartido muchas veces, pero que nunca es suficiente, ¿no? Porque siempre hay dudas al respecto y es bueno que nos sigáis preguntando por lo mismo. A veces es necesario contarlo un millón de veces, ¿no? Para que llegue a todo el mundo, ¿vale? Me está preguntando Neila cómo lidiar con los trastornos sensoriales en el niño TEA. Esa pregunta la respondí en otro preguntas y respuestas. Te doy una explicación cortita ahora y si quieres lo buscas en las ediciones anteriores. Sí es cierto que hay a veces, y creo que hay una pregunta al respecto hoy también relacionada, ¿vale? Pero te adelanto un poquito, Neila. Sí es cierto que en algunos chavales TEA hay dificultades en propiocepción y para ello hay que trabajar en ello, hay que detectar dónde tienen las dificultades. Por lo general suelen ser temas de detección de los signos que envía el propio cuerpo a petición de, pues, por ejemplo, el tema de ir al baño o el tema de comer o el tema de irse a dormir, ¿vale? Hay que trabajarlo, pero hay que trabajar dándoles unas herramientas de comunicación efectivas, ¿vale? Porque seguramente el niño nos lo está indicando de alguna forma, aunque no sea de una forma muy exagerada, ¿vale? Revísate el vídeo anterior, creo que fue en el número 3, donde hablamos del tema de la propiocepción, de por qué algunos niños necesitaban un contacto físico con algo para el tema del dormir, el tema de la presión, ¿no? Es muy importante. Revísatelo si te parece y si tienes alguna duda me lo vuelves a preguntar para el siguiente vídeo, me puedes escribir un privado si quieres, ¿vale? Venga, empezamos. Aspi Mamá me pregunta, tics y estereotipias en niños. El mío no tiene diagnóstico, tiene unos 10 tics. ¿Cómo diferenciarlos? ¿Hay que reprimirlos o hacerles notar algo, dejarlos y se pasan? Vale, primero, no es lo mismo tics que estereotipias. Los tics es un movimiento involuntario que puede ser por muchas causas y normalmente no tiene una causa de ningún tipo de causa ambiental, sino que se produce porque sí, ¿no? Muchas veces el típico tic en el ojo, ¿no? Que es así. Por lo general, para diferenciarlo, los tics suelen ser más de tipo facial, más de cosas de movimiento en los ojos o palpitaciones, etc. Y las estereotipias suelen ser lo que denominamos más distales, es decir, suelen ser más con tema de las manos. Y también se diferencia en que las estereotipias tienen una función, ¿vale? Están causadas por algo. Es un mecanismo de control de la ansiedad del niño. Entonces, reprimirlas, no, nunca. Si un niño necesita hacer así, aletear o balancearse, es porque en ese momento está nervioso, porque tiene mucha ansiedad o tiene una carga de energía muy grande. Entonces, no debemos inhibirla nunca. Lo que sí que hay que hacer es intentar reconducirla y contextualizarla. Por ejemplo, para que no le influya en una actividad, ¿no? Si está comiendo o si está haciendo una tarea, fichas, etcétera, pues es importante que pueda realizar otro tipo de movimiento que le relaje, ¿vale? Y que sea más adaptativo, ¿no? Que sea pues lo típico. Yo siempre pongo el ejemplo, intento comparar a personas, a chicos TEA con neurotípicos, ¿no? Para que veáis que no hay tanta diferencia, sino que es una diferencia más bien de grado. Por ejemplo, hay mucha gente que es nerviosa y se come las uñas, se muerde las uñas, o dan vueltas un boli, o aplasta una pelota de estas antiestrés. Pues es exactamente lo mismo, eso es una estereotipia, es un control, un mecanismo de control de la ansiedad, ¿vale? Venga, acompaño estas estereotipias verbales. Aquí habría que diferenciar si son ecolalias o si son estereotipias, ¿vale? Si es un mecanismo de control de la ansiedad, suelen ser ecolalias demoradas, es decir, ecolalias que no están contextualizadas en una conversación. Entonces, si son estereotipias verbales, mucho mejor pronóstico, digamos, que las estereotipias más de tipo motor, en principio, aunque hay muchos adultos TEA que tienen también estereotipias motoras muy acentuadas, ¿no? Como el balanceo, etc. Hay que intentar reconducirlo hacia un mecanismo verbal que sea más adaptativo, que no sea la repetición de una palabra todo el rato, porque en determinados contextos pues puede ser pues eso, muy desadaptativo. Hay que intentar reconducirlo hasta algo que sea más adaptativo, pero siempre hay que evitar la represión, ¿vale? Reprimir una estereotipia es como coartarle pues la voluntad que tiene su cuerpo de deshacerse de esa ansiedad, ¿vale? Entonces hay que intentar siempre, como digo en estos casos, reconducirlo, ¿vale? Venga, muchas gracias, Aspi, mamá, que siempre me haces preguntas. Rito, perdón. Me han recomendado hacerle pruebas físicas, analítica, auditiva. Si es hereditario, como dices, el TEA, estas pruebas, ¿sabes si es por si en casos de TEA haya más posibilidad de contener algún tipo de enfermedad? A tu modo de ver, ¿sirven para algo estas pruebas en el hospital?
Pruebas físicas siempre, sobre todo para mí el tema de los potenciales evocados y el tema del oído es importantísimo. Sabéis que uno de los primeros síntomas que es del autismo es el tema de la sordera, lo que se denomina sordera paradójica, es decir, que el niño atiende a ciertas cosas, pero no cuando le llaman por su nombre, no cuando queremos que haga algo, pero en cambio pues presta atención a un timbre, al televisor, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que hacer siempre, ante cualquier tipo de sospecha de algún tipo de trastorno o condición psicológica, primero hay que descartar el tema físico siempre. Entonces, todo el tipo de pruebas que le puedan hacer para descartar que, pues eso, que no oiga bien o que no vea bien, ¿no? Como me han dicho, como hace nada estaba trabajando con un caso de un chaval que no sabía si oía bien, ¿no? Que le habían hecho varias pruebas, ¿no? Me preguntaba a su mamá. Pues eso es lo importante, hay que descartar siempre que tenga algún tipo de dificultad auditiva o visual antes de decir, oye, es que no quiere ver esto o no se centra en esto o no le llama la atención algo, ¿no? Siempre el descarte médico físico es súper importante. Entonces, si es hereditario, sí, es hereditario el TEA. Si hay más posibilidad de contener algún tipo de enfermedad. Vamos a ver, si es cierto que el TEA, en muchos casos, hay una comorbilidad bastante importante con otra serie de trastornos, ¿no? Los TEA que son así, digamos, más graves, por así decirlo, sí es cierto que tienen bastante comorbilidad con trastornos de tipo epiléptico, pero afortunadamente en estos casos con medicación, ¿vale? Medicación orientada al tema de la epilepsia se controla bastante bien y pueden llevar una vida totalmente normal en ese sentido, ¿vale? Me sigue preguntando, mi niña suele mirar mucho de lado tirando hacia arriba, supongo que esto, ¿no? Esa mirada, ¿vale? En vez de mantener la mirada hacia donde se le dice o mirarme cuando se le habla. Me dicen que es autoestimulación. En muchos casos sí, esa mirada de así hacia un lado es como una especie de estereotipia, ¿vale? De autoestimulación, ¿vale? Habría que ver ahí si comparte mirada, si comparte intereses, ¿vale? O sea, si le dices, mira esto, lo mira, o que si ella... Hay que aprovechar los momentos, si lo que quieres es que tenga una mirada de referencia conjunta, lo más importante es aprovechar los momentos en los que ella tiene intención comunicativa, que quiere comunicarte algo, ¿vale? En ese momento sí que hay que intentar, sin forzarle, por supuesto, sin hacer este movimiento, moverle la cara porque es muy invasivo, pero sí de buscarle la mirada para que te mire a ti a la vez que el objeto, por ejemplo, conseguir esa triangulación, eso es muy importante, pero hay que aprovechar esos momentos en los que le llama algo la atención, ¿vale? Y así podrás un poco discernir si tiene esa mirada siempre o si es autoestimulativa, que es muy probable que sea eso, ¿vale? Que sea una mirada de ese estilo. Muchísimas gracias por las preguntas, muy interesantes. Seguimos, tengo muchas por aquí, venga, Sam, también otro clásica ya. Hola, mi pregunta es 3 tips para maestros de cómo hacer evaluaciones académicas a niños TEA. Ostras, pues esto depende un poco también de qué curso o qué nivel estemos hablando, ¿no? Me recuerda a cuando me han pedido consejos sobre chavales que están pues en el instituto o incluso en la universidad, ¿no? El tema de adaptaciones, qué tipo de adaptaciones se deben hacer. Bueno, para empezar, siempre acordaros, personas TEA, aprendices visuales, importantísimo. Entonces, todo tipo de información, si es una evaluación, siempre visual, nunca que sea de estas típicas evaluaciones orales. Ahí van a tener muchísimas dificultades. Segundo, tenemos que aumentar el tiempo, ¿vale? El tiempo de procesamiento de la información y la velocidad de procesamiento, por lo general, en personas con TEA es más profunda, pero también es más lento, ¿vale? Entonces, habría que concederles un poquito más de tiempo. Y tercero, por el tema de la disfunción ejecutiva y por el tema organizativo, es importante marcarle los tiempos. Es súper típico, y eso me ha pasado con muchas personas con las que estoy trabajando yo a nivel académico, que se saben perfectamente el temario, pero llegan al examen y se quedan toda la hora de, por ejemplo, un examen de 5 preguntas, contestando a la primera pregunta, porque son tan exhaustivos y lo quieren hacer también que se centran en esa y se les va el tiempo. Pues marcarles bien los tiempos para que puedan contestar a todas las preguntas, ¿vale? Y esto se hace con entrenamiento, evidentemente a la primera pues es complicado, ¿no? Pero se hace entrenando. Me preguntan, ¿a partir de qué edad se puede tener un diagnóstico de Asperger? Contesté esto el otro día en una red social. A ver, el tema del diagnóstico de Asperger suele ser más complicado porque los síntomas están muy enmascarados. Ten en cuenta que por lo general no hay dificultades cognitivas, no suele haber dificultades en el habla, se empieza a leer muy pronto, por lo cual académicamente pues suelen ir muy bien. El problema es cuando se empiezan a desarrollar más esos mecanismos de interacción social que son más sutiles, que no son tan directos y tan evidentes y tan sinceros, y entonces es como tienen más dificultades. Entonces, a partir de la preadolescencia se puede diagnosticar un Asperger. ¿Qué pasa?
que se suele enmascarar, y más en mujeres, ¿no? Se están dando muchos casos de adultos que enmascaran esa conducta para pasar desapercibidos y por eso se diagnostican tan tarde. Yo he diagnosticado a personas con 45, con 50 años, ¿vale? Porque hay un enmascaramiento durante toda la vida hasta que al final un poco se revela la condición, ¿vale? Seguimos, te has colado mi vida en la campiña, supongo que será, ¿vale? Seguimos por aquí, las preguntas que teníamos. Chris me pregunta, no sé si las has tratado en otros vídeos, pero mi pregunta trata sobre la relación de vitamina D y el TEA. Pues hay estudios que son muy interesantes, pero pasa un poco como el tema de la dieta baja en gluten y caseína. Son poco concluyentes, porque hacer estudios experimentales con el tema de la alimentación es tremendamente complicado. Sí es cierto que el tema de la vitamina D tiene que ver con ser un precursor de la serotonina en el tema del intestino y que causa alteraciones conductuales. Bien, sí, parece ser que hay una especie de evidencia sobre que esto puede ser así, pero por lo general el problema del tema de la alimentación es que creo que se intenta conseguir primero una cura, que no la hay, es una condición, son condiciones que nos afectan más o menos, pero no, para mí no tiene tanto peso específico el tema de cualquier tema de la dieta o de las regulaciones intestinales con esas dificultades que se pueden tener más en función ejecutiva, en teoría de la mente. Sí puede influir en tema de impulsividad, en tema de tolerancia a la frustración, ¿no? Por el tema de estar mal del estómago, ¿no? Y este tipo de cosas, pero no creo que influya tanto, ¿vale? Pero muchas gracias, que es muy interesante. Carmen me dice, estoy preparando historias sociales, ¿en qué momento se las cuento? Cuando está en plena conducta disruptiva no atiende a razones y cuando está tranquilo y normal se troncha de risa mirando los dibujos. ¿Será que lo mío no es el dibujo? Vale, no. El tema de las historias sociales es complicado. Lo primero que hay que hacer es crear una rutina sobre el tema de las historias sociales. Es decir, pasa algo y cuando pase tienes que llamar la atención. Yo iba con un cuaderno, os lo explico en alguna ocasión, iba con un cuaderno y entonces cuando pasaba algo les reunía a todos, pero no culpabilizando. El problema es que muchas veces hay una bronca previa porque ha hecho algún tipo de conducta y después dice, y ahora te lo voy a explicar. Entonces el niño dice, nah, me has hecho la bronca, yo no quiero saber absolutamente nada. Pero eso pasa con un niño TEA y con un niño neurotípico, ¿vale? Entonces no puede ser así, tienes que entrar de una forma indirecta. O sea, si queremos que adquiera un conocimiento más profundo, más allá del castigo, no podemos ir directamente, ¿vale? Tenemos que dar un rodeo amistoso, ¿vale? Que les llame la atención. Entonces yo lo que solía hacer es, cuando pasaba algo que estaba mal, decía, esperad, venid aquí conmigo. Les ponía todos juntos, cogía un cuaderno y decía, ¡importante! Aquí yo, por ejemplo, se lo pongo fácil. Yo cogí el cuaderno y yo aprendí a escribir al revés. O sea, es decir, mirando para ellos y al revés. Entonces ponía, ¡importante! Y entonces hacía la viñeta, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Si no centra su atención, si no está concentrado, lo que tú dices, no, se troncha, es ridículo, en ese momento no lo hagas, hay que aprovechar a momentos en los que puedas llamarle la atención y hay que pues buscarse un poco la vida para llamarle la atención. Hay que intentar que sea contingente, es decir, no hacer una historia social sobre algo que ha pasado hace mucho tiempo. Si es una cosa recurrente que suele pasar, pues sí puede funcionar, pero ten en cuenta que estas cosas, los chavales, pues si no tienen un referente visual se suele olvidar, lo suelen olvidar porque además ellos no le dan importancia en ese momento, no saben qué es lo que ha pasado. Entonces hay que intentar que sea contingente. Carmen, llama su atención de alguna forma, pero evita el echarle la bronca, ¿vale? Ese reprendimiento previo que se suele hacer y ahora te lo voy a explicar, porque entonces no va a estar en ello, ¿vale? Ok, Carmen también me pregunta, ¿qué puede significar que de repente no coma cuando tiene hambre? Ah, esto es lo que comentaba antes del tema de la propiocepción, que me han preguntado por aquí por los trastornos sensoriales. ¿Qué puede significar que de repente no coma cuando tiene hambre, no beba cuando tiene sed, no vaya al baño cuando tiene necesidad? Me explico, hay que meterle la comida, la bebida en la boca, hay que llevarle al baño, se la hace encima. Vale, aquí habría que diferenciar un poco también si hay un trastorno de atención, ¿vale? O si es un problema de propiocepción. En TEA sí es cierto que suele haber estas falsas señales, ¿vale? Que no se detectan bien y que no envían suficiente información al niño para decir, oye, que hay que comer, o oye, que hay que dormir, o oye, que hay que hacer pis. Sí es cierto, es bastante habitual. Esto puede estar mezclado también con un problema de atención. Habría que ver, ahora lo comentaré porque creo que hay una pregunta sobre el tema del baño, ¿vale? Y voy a aprovechar y lo enlazo, ¿vale? Si no te importa. Mientras tanto paso otra pregunta. Malou me pregunta, en un vídeo hablaste de la microbiota e insomnio en autistas, según la conferencia a la que asististe. Sí, si los niños autistas algunos tienen dificultades en el sistema gastrointestinal, ¿esto podría afectar al sueño?
Sí, efectivamente. Además es una de las cosas que dijeron en la conferencia del doctor Gonzalo Pin. Si lo podéis, lo buscáis, que me pareció magistral además la forma en la que lo explicaba. Sí es cierto que influyen muchas cosas, no solo está el tema gastrointestinal. Para mí creo que para él es más importante el tema, la explicación antropológica de los ciclos de sueño. Los ciclos de sueño y de vigilia, que están regidos por la luz solar. Han pasado cientos de miles de años, pero solo han pasado unos cuantos siglos desde que tenemos luz eléctrica, ¿vale? Y que nos ha condicionado tanto y que nos ha variado tanto estos ciclos. Todavía no ha habido ningún tipo de mutación genética que nos permita a nuestros ciclos de sueño, de vigilia y sueño, adaptarnos a la luz artificial, esta que tenemos. Entonces, en cuanto encendemos una luz, se nos va a tomar por saco los ciclos de sueño. Y además en chavales autistas está un poquito más alterado que las personas normales cuando recibimos el tema de las luces de aparatos electrónicos y las luces artificiales. Todo influye, también influye la presión de sueño, lo que hablaba el doctor Gonzalo Pin. Es decir, si el niño se duerme una super siesta en el coche mientras lo llevamos a terapia ocupacional o al logopeda, pues evidentemente quizá a las 9 o las 10 no vaya a tener sueño. Entonces, todo influye un poco. No es tanto importante el tema gastrointestinal, como decía anteriormente. Sí que influye, pero al final es un conjunto de factores, ¿vale? Y ninguno da la solución mágica, ¿no? De hecho, el doctor Gonzalo Pin decía que lo más importante era el tema de la presión del sueño y los ritmos circadianos, ¿no? Y lo que llamaba él la higiene del sueño, ¿no? Vale, gracias, Malu. Carmen me vuelve a preguntar. Vale, me sigues preguntando sobre el tema del baño, etcétera. Te contesto después con la otra pregunta que me ha hecho también alguien, ¿vale? Seguimos. Individuo número 54R4. Me pregunta, te felicito por tu gran trabajo, muchísimas gracias. Esta es una pregunta para tu próximo vídeo. ¿Es posible ayudarles a disminuir la rigidez mental? Si es así, ¿con qué método se podría lograr? Vale, aquí lo que hay que hacer es trabajar la función ejecutiva y el pensamiento dicotómico, ¿vale? Por lo general, las personas autistas piensan en términos de blanco y negro, de bien y mal, de sí o no. Dentro de un mundo hiperlógico como es el suyo, es algo normal, lógico, valga la redundancia. Es decir, interruptor, encendido, apagado, tú eres buena persona, tú eres mala persona, esto me gusta, esto lo odio. ¿Qué pasa? Que en el mundo neurotípico, en nuestro loco mundo de neurotípicos, no siempre es así. Hay claros oscuros, hay grises, ¿vale? Entonces hay que trabajar ello. ¿Cómo se trabaja? Pues mira, yo por ejemplo trabajo a nivel emocional, ya lo he dicho alguna vez, con el termómetro de las emociones. Es decir, me acuerdo que tenía un chaval que me decía, me encanta el sofá rojo, odio el sofá negro, en una sala que teníamos, y era como, odio, pues no gustarte, pero odiarle, decía, lo odio, lo mataría, lo rajaría, ¿no? Porque tenía este tipo de pensamiento. Entonces, flexibilizar, hay que aprender a flexibilizar. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, a través de las emociones, es decir, describimos estados o situaciones que nos han pasado cosas y las ordenamos de menos a más. Y así creamos una graduación, ¿vale? Que no sea odio, amor, odio, sino que hay cosas más buenas, hay cosas menos buenas, pero hay cosas también intermedias. Así, por ejemplo, con todas las emociones, con el odio, el enfado, la alegría, la tristeza, se puede hacer, ¿no? Y así ayudamos a la mente a flexibilizar las opiniones que tenemos sobre muchas cosas, ¿vale? Muchísimas gracias, muy importante, es muy importante trabajar la función ejecutiva. De Rito me vuelve a preguntar también, ¿existen trucos para el control de esfínteres? Vale, lo que hablamos antes, vale. Niños no verbales, no vemos la forma. Vale, esto es un tema que es complicado y aquí hay que tener mucha paciencia y ser constante. Como todo este tipo de cosas que tenemos que modificar una conducta, encima una conducta que es instintiva, no la hace a mal porque no le envía a su cuerpo suficientes señales como para, ¿vale? Hay que tener mucha paciencia, ¿vale? Eso lo digo de primeras. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero habría que establecer una rutina, ¿vale? Esta rutina de ir al baño, ¿os acordáis de la serie esta de Big Bang Theory, que es el donde dice, yo tengo mi hora de baño que está a la hora? Pues eso está muy bien, porque ayudas a tu cuerpo, ¿vale? Si te sientas, con perdón, todos los días a determinada hora, tu cuerpo se va acostumbrando, se relaja y en ese momento, seguramente, al cabo de un tiempo, sea más sencillo que haya, pues eso, una evacuación o haga pis o haga caca el niño, ¿vale? Hay que observar también las señales que nos da el niño. Muchas veces no son evidentes, a veces grita, o a veces llora, o a veces aletea, una estereotipia, y lo que realmente está diciendo que le pasa algo a su cuerpo, no sabe cómo expresarlo, y como no es verbal, no nos va a decir, oye, necesito ir al baño. Entonces hay que estar muy atento a las señales de todo tipo que emita el niño. Y después, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues las veces que lo hagan el baño, evidentemente hay que montar una super fiesta.
yo no te hablo de recompensas a nivel de comida, no, pero hay que mostrar que hay hay como una algarabía muy grande, algo que le guste mucho, pues es muchísimo, lo que se llama muchísimo refuerzo social, ¿vale? Y así se suele conseguir el éxito. Pero os digo, mucha paciencia, rutina, establece unas rutinas, varias horas al día, en el que se vaya sí o sí, y al final, pues muchas veces se da con una hora que es la que su cuerpo está más propenso a hacerlo. Atentos a las señales que nos esté dando, porque a lo mejor no estamos viendo algo que nos está diciendo el niño, y recompensar muchísimo cuando lo haga en el baño, ¿vale? Me preguntan también mi vida en la campiña, mi peque, 2 años y medio, me cuesta que entienda que, por ejemplo, no se pega o no se tira las cosas, se ríe y no sé cómo explicárselo. A veces me contesta con una ecolalia, no se pega, no se tira y de ahí no. Vale. Habría que ver por qué hace eso. Normalmente ese tipo de conductas, así un poco agresivas, ¿no? De tirar, de pegar, son intentos de comunicación. Seguramente no tenga herramientas. Si me dices que encima no es verbal o no tiene colalias, perdona, supongo que tendrá un lenguaje limitado, no tenga las herramientas adecuadas para comunicarse. Lo que quiere es establecer una comunicación con alguien, con el niño al que pega o empuja, o con vosotros, o con sus padres, ¿vale? O con sus papis. Entonces lo que pasa es que no tiene otras herramientas, y ha visto que al menos así llama la atención y centréis vuestra atención. Entonces lo que hay que hacerle siempre es nunca reprimir este tipo de conductas. Hay que redirigirlas hacia otra. Por ejemplo, si pega para llamar la atención, lo que hay que hacer es decir, mejor llámame así con el dedito. Le coges el dedito, le moldeas y que llame así con el dedito. Por ejemplo, es verbal, pues mejor aún, pues le tienes que decir, me tienes que avisar, tienes que llamarme, mamá, tal. Entonces cuando lo haga, recompensarle. Cuando haga la conducta inadecuada, no hay que castigarle, ¿vale? No hay que castigarle, hay que reconducirle. No tiene que obtener ningún tipo de atención emocional. Hay que reconducirle a una estrategia de comunicación más adecuada, ¿vale? Te estás colando mucho en el vídeo de hoy. La próxima vez intenta preguntármelo antes, ¿vale? Que se me va a enfadar los que sí que me han hecho la pregunta con tiempo. No pasa nada. Vale, Cesca, hola, yo estoy aquí, pregunta, ¿por qué mi hijo Tea le molesta el ruido o cuando hablan fuerte, en cambio, es el que habla fuerte y no le molesta? Pues claro, porque es que no tiene nada que ver el ruido que se produce a través del canal exterior, el que produce su propia boca, que el oído interno, y también por el tema de la propiocepción. Su propia voz no la detectan y no lo oyen tan fuerte, y muchas veces por eso pegan esos gritos o hablan muy bajito, porque no tienen esa regulación. ¿Por qué le molesta el ruido? Probablemente sea por una saturación sensorial. No tiene tanto que ver el ruido, sino que haya muchos ruidos distintos seguramente, y tiene que aislarse porque su cerebro no da abasto con regular esos ruidos, es decir, esto no es importante, y lo aíslo. El ejemplo que os ponía del centro comercial, que va una persona autista a un centro comercial con una amiga, y el ruido ambiente que hay, que los neurotípicos enseguida aislamos, aunque sigue ahí, ellos son incapaces de aislarlo y lo tienen al mismo nivel de importancia en su cerebro, en su mente, que la conversación que están teniendo con su amiga, y por eso se saturan, ¿vale? Una pregunta sobre el diagnóstico, María Mercedes, ¿vale? ¿Es mejor uno interdisciplinario o un psicólogo clínico lo puede hacer? Si es interdisciplinario, muchísimo mejor. Ahora te diría que la figura principal para hacer un diagnóstico en TEA es la del psicólogo clínico, pero si es interdisciplinario, mucho mejor, porque, por ejemplo, hay muchas comorbilidades. Si es un chaval TEA, puede tener dificultades a lo mejor en el rango de movimientos, y está muy bien que lo vea un fisioterapeuta, o el tema del habla, o que lo evalúe un logopeda, un neurólogo, para hacer las pruebas exploratorias. Todas las pruebas que se puedan hacer por equipo que esté especializado en TEA, pues genial, bienvenido sea, pero el diagnóstico en sí, normalmente, por lo general, y el más exhaustivo, porque hay que pasar pruebas psicométricas, lo suele hacer un psicólogo clínico. ¿Y es correcto éticamente que lo haga el mismo profesional que lo hizo otro miembro de la familia? Sí, no hay problema. Ahí yo no creo que haya problema. De hecho, ya sabéis que el autismo es un trastorno genético y es hereditario. Entonces está muy bien que si se sabe esa relación que hay, pues se puede ver. Yo muchas veces he hecho diagnósticos a chavales y me quedo mirando al padre y le he dicho, esto es broma, le digo, ¿quieres pasar después? Porque se nota un montón de dónde viene, ¿no? A veces son calcos, ¿no? Mac Pollato dice, misofonía, hay tonos que revientan, ¿ves? Una persona autista que está dando su opinión sobre el tema de los ruidos, ¿no? Vale, seguimos por lo que tengo yo por aquí. Meraki, miedos irracionales. Una pregunta que se me ocurre. Bueno, habría que ver a qué te refieres con miedos irracionales. ¿Te refieres a terrores nocturnos o miedos a cosas y no se sabe por qué? Muchas veces, si estamos hablando de un chaval TEA, puede ser porque no comprenda el entorno, no comprenda la función de ciertas cosas.
Habría que ver si hay un exceso de sobreestimulación y si por eso se produce el miedo. Por ejemplo, el tema de sitios con mucho ruido actúan como si estuviesen aterrorizados. El tema de la ansiedad, lo que digo, a lo mejor es algo que simplemente no comprende el mundo que le rodea, ¿no? Entonces tendrías que intentar definir un poquito. Si quieres el próximo día me defines un poco más a qué te refieres, intento darte mejor respuesta. Miguel me pregunta, ¿qué opinión te merecen los menús adaptados en restaurantes reforzados con pictogramas o fotografías reales para personas con TEA o TEA? Pues muy bien, fenomenal. Es decir, cuantas más ayudas visuales se tengan, mejor. Y de hecho, si pueden hacer uno muy adaptado, que sería simplemente los dibujos, qué es lo que lleva y el precio sin tantas filigranas, etcétera, muchísimo mejor, porque sabéis que también en tema de autismo hay problemas con la hiperfocalización o con la atención, ¿vale? Entonces a lo mejor se pierden en el dibujito que hay en una esquina y no prestan atención al plato en sí. Entonces, cuanto más simple y sencillo sea, pues muchísimo mejor, ¿vale? Gracias, Miguel. Pues sí, evidentemente, ayudas, por supuesto, visuales, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? El tema que, claro, en autismo hay un espectro muy amplio y el tema de la simbolización, sabéis que para mí es la parte más importante y hay muchas diferencias. Hay muchos niños que no funcionan bien con pictos porque no tienen ese grado de simbolización, ¿no? De capacidad simbólica, y ellos necesitan o objetos reales o como mucho, en cuanto a simbolización, fotografías. Entonces cuidado con los pictos. Si pueden ser fotografías, yo diría que mejor, ¿vale? Los pictos no son universales, ¿vale? Big Mama Lolailo hipersensibilidad en la ducha de los niños. ¿Cómo podemos hacer que tolere que le lavamos la cabeza? Pues esto es como todas estas situaciones de dentista, médico, cualquier tipo de revisión, etcétera. Sabéis que las personas autistas suelen tener hiper e hiposensibilidad y muchas veces a la vez. Y el tema del cabello es algo bastante recurrente, y el tema de los ojos y los oídos, ¿vale? Y la piel, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer aproximaciones progresivas, o sea, anticipación y aproximaciones progresivas. Poco a poco lo podrá ir tolerando el tema de la ducha, pero es como si le llegamos al dentista la primera vez a un chaval TEA, ¿no? Pues es un acojone, bueno, nos acojona a los adultos, pues imaginaros a un niño, ¿no? Cuando saca esos aparatos que hacen tanto ruido, ¿no? Le tienen que sentar, tienen que estar con una postura que es muy incómoda y con la boca abierta, ¿no? Pues todo esto es un poco al final es lo mismo, es ir habituando, ir presentándole las cosas que le vas a hacer. Por ejemplo, yo diría, pues le señalaría con la anticipación que vosotros utilicéis, le señalaría pues el momento de ir al baño, que es lo que vamos a hacer, de meternos en la ducha. Luego va a estar el agua, después nos va a caer el agua, que toque la alcachofa esta, como se llame, de lo de la ducha, que le vaya viendo, primero que le caiga en la mano, luego lo acercamos un poquito más. Pues eso, aproximaciones progresivas es lo mejor, y si puede ser en ambientes controlados, mucho mejor. Esto en referente al tema de los médicos y los dentistas. Yo el programa que llevé a cabo en Badajoz hacíamos de médico, así un poco general, y de dentista y de peluquero, ¿no? El tema de las tijeras, el secador, el ruido que hace, el peine, ¿no? Que te arrastra en el pelo, pues íbamos haciendo aproximaciones progresivas. Entonces primero hacíamos una sala de espera, preparamos en la sala de espera, después entrábamos, íbamos enseñando lo que se iba a hacer. Mira, Marc me está diciendo explicar todo lo que te van a hacer con detalles. Efectivamente, no dar por sentado, bueno, si esto lo sabes, no pasa nada. No. Detalles absolutos de todo el instrumental que vamos a sacar, de lo que vamos a hacer, dónde vamos a pasar el agua primero o el peine primero. Es decir, ser súper detallados y súper explícitos. Pues eso, como una agenda en la que describamos esa situación que es estresante para ellos, porque les molesta, les causa mucho daño. Entonces hay que explicárselo, hay que anticipárselo. Y en la anticipación y en la explicación encontrarán la calma para la ansiedad y tolerarán más ese acto, ¿no? Esa actividad que es desagradable para ellos, ¿vale? Marc dice, mis médicos se ríen conmigo porque tengo que saberlo todo y entenderlo, pobres. No, es que es una cosa que hay que hacer. Hay gente que necesita más anticipación y comprensión de lo que va a hacer, y otra gente que le da un poco igual. Bueno, pues los autistas necesitan verlo, ¿vale? Visualmente, entonces anticipándoselo, ¿vale? Ok, tengo aquí preguntas por aquí en YouTube. Me preguntan... Cesca, a Max con TEA le hacen muchísimo miedo, por no decir terror, los bichos que vuelan, moscas y avispas y mariposas. ¿Cómo podemos hacer entender que no tiene que tenerles miedo? Aproximaciones progresivas. ¿Qué pasa? Que estos bichos, ¿sabes? Ahí lo que pasa, que encima son como muy imprevisibles, van por un lado, para otro, no tienen ningún tipo de control, no se sabe qué está haciendo. O sea, un bicho va y viene y dices, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Vale? No es como otro animal en el que puedes un poco predecir la conducta.
Aproximaciones progresivas. Si tiene miedo o terror, pues un programa de desensibilización sistemática, en el sentido de enseñarle primero un dibujito, que sea así simpático, sonriente, después un dibujo más real, después una fotografía, después el bicho en sí a lo mejor muerto, por ejemplo, una polilla que pilléis muerta, hacer una aproximación progresiva y que se vaya acercando visualmente, incluso tocando, y luego explicarle mediante una historia social, si puede ser, que no tiene que tener los miedos porque él es muy grande y los otros son muy pequeños y le tienen miedo a él, por ejemplo, se podría trabajar a partir de ahí. Mireia, el mío parecía que lo mataba en la peluquería. Fue dejarle tocar las tijeras, peine y demás, y ahora va genial. Parece un señor de 4 años. Claro, exacto, es esto, es lo que decía Mac Pollatos aquí en Instagram. Hay que anticiparles todo, hay que dejarles tocar las cosas. O sea, imaginaros que llegáis a un plan, yo siempre pongo el ejemplo del planeta extraterrestre, ¿vale? Imaginar que llegáis a un planeta extraterrestre y os mete en una sala, no sabéis qué es lo que va a pasar, porque no tenéis ni idea de lo que va a pasar. Y de repente empieza a sacar instrumentos extraños que hacen un ruido y encima notéis sensaciones en el cuerpo. Joder, qué miedo, ¿no? Yo me acojonaría, no sé vosotros, pues los chavales TEA exactamente lo mismo. Ten en cuenta que necesitan la anticipación y que encima tienen dificultades de generalización, por lo tanto no es suficiente hacerlo una vez, sino hay que hacerlo varias veces hasta que al final consigan generalizar. Y es de hecho, lo que hagamos del dentista a lo mejor nos sirve, hay que hacer otro, o del peluquero, hay que hacer otro distinto para el dentista o para el médico, ¿vale? Pero con un poco de anticipación, después el cambio, lo que dice esta amiga, ¿no? Mireia, el cambio es espectacular, ¿no? En cuanto conocen, tocan qué instrumentos van a hacer y saben que no pasa nada, el cambio es extraordinario, ¿no? La anticipación, no hagáis cosas a lo bruto, no se lo presentéis, no les engañéis sobre todo, no les digáis, no pasa nada y de repente zasca, ¿no? Que note un corte ahí en el pelo o que les mojen con agua el pelo sin que ellos sepan qué es lo que va a pasar. Siempre intentad anticiparlo. Vale, creo que ya está. Joseba, hola amigo, ¿puedes mandar un saludo a Elba Ginón? Pues un saludo, Elba, ¿cómo estás? Bueno, ¿alguna preguntita más en Instagram, en YouTube? Creo que ha sido un poquito más corto, creo. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, me la guardo. Nosotros probamos 3 peluqueros, al final ya tenemos el definitivo. Vale, muy bien. Seguramente sea una persona que sea más, pues eso, que pueda anticipar más o que sea más agradable con el niño, que haya un feedback también. Evidentemente, el tema personal también importa, ¿vale? Que hay gente que es pues más bruta, más, ¿no? Yo trabajaba con un dentista que era espectacular porque presentaba todo lo que iba a hacer a los chavales y encima pues tenía un trato con ellos pues espectacular. ¿Recomiendas tener mascota? Bueno, depende qué tipo de mascota. Los perros en general van muy bien con chavales con TEA. Hay 2 opciones, o que no le hagan ni puñetero caso, que a veces pasa, o que sí que vaya muy bien. ¿Por qué? Porque los perros educados, ¿vale? Son como individuos, agentes del entorno muy predecibles y eso a los chavales con TEA les da mucha seguridad, ¿vale? ¿Cómo evito la anestesia general para no tener... no entiendo. A ver, Mac, ¿cómo evitó anestesia general para no tener un ataque de pánico? No te entiendo lo que me dices, Mac Pollatos. Perdóname. Carmen, yo tengo 3 perritas y se ignoran mutuamente. Sí, a veces pasa, Carmen. Es lo que yo decía, ¿no? Que o hay un feedback muy bueno con los perros o es como una ignorancia total. Pero también les ignoran porque además son predecibles para ellos, ¿no? No les causan ningún tipo de situación. Ni caso les hace. Digo, a veces pasa. Mac, me dan taquicardias y tienen que acabar controlando porque les da miedo mi corazón. Evito. ¿Cómo evito anestesia general para no tener un ataque de pánico? Bueno, si tienes ataques de pánico tendrás que ver primero qué es lo que pasa que te provoque esos ataques. Hay que ir a los antecedentes, ¿vale? Hay que ver qué es lo que está provocando esa situación. Si hablas de un ataque de pánico, estás hablando de una situación de huida o evitación y es un trastorno de ansiedad muy grande y habría que ver qué es lo que precipita ese tema, ¿vale? Por lo general tiene que ver con cosas que te pueden causar ciertas sensaciones, ¿vale? Y haces una anticipación negativa de lo que pueda pasar y el tema físico, ¿no? El tema de la respiración, la sudoración, la hiperventilación, ¿vale? Y le molestan los ruiditos de sus pasitos por el pasillo. Bueno, pues tendrá ese tipo de sensibilidad auditiva y le molesta eso. Bueno, es un hándicap ahí el tema, sí. ¿Más preguntas? Me decía, pues porque no puedo pedir un cirujano que no conozco que me explique todo, me da vergüenza. Vergüenza ninguna. Yo creo que las personas somos distintas, tenemos necesidades distintas y más aún los facultativos médicos
sanitarios tienen que ofrecer todo tipo de información que les solicites y que les pidas, y sin ningún tabú, sin ningún tapujo sobre ello. Puedes decir que necesitas esa información, no tienes por qué dar la explicación, ¿vale? Me está diciendo que le da a Mac, me está haciendo esta pregunta, que le da vergüenza dar esos detalles. Tú simplemente dile que necesitas esa información y como paciente estás en tu derecho, no pasa absolutamente nada. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cosita más? Bueno, familias, pues muchísimas gracias. Finalizamos aquí este Te Ayudo número 4. No sabía yo que íbamos a llegar ya hasta el número 4. Seguiremos, porque la verdad es que me seguís haciendo muchas preguntas. Muchísimas gracias por todo el feedback que me estáis dando. Yo encantado de poder ayudaros lo máximo posible con vuestras dificultades, inquietudes o problemas o curiosidades. Sabéis que me encanta el tema y que estaría hablando durante horas y horas y horas, pero no es plan, tampoco. Así que nada, lo dejamos aquí, familias. Muchísimas gracias. Nos vemos en las redes. Si tenéis alguna pregunta más o no os ha quedado algo claro sobre esto, Georgina, gracias. No, gracias a vosotros y a vosotras. Si os ha quedado alguna duda más, me preguntáis. Sabéis que me podéis escribir por privado, a través de Instagram, a través de Twitter, un mail, lo que sea, que yo en cuanto pueda, si no estoy en sesión ocupado en algo importante en ese momento, yo sabéis que os contesto a todo, ¿vale? Así que muchísimas gracias, familias. Nos vemos en el próximo. Chao.